Primera de Corintios, capítulo 13, y es el último versículo. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande, la más excelente de ellas es el amor. Muy bien. Notemos algo de entrada. Hay tres virtudes que están rigiendo el camino del Señor, la manera de ligarnos con nuestro Hacedor. Hay tres virtudes, tres poderes, tres cosas que se exaltan, que están normando la vida en el Señor. De ninguna de estas tres se puede prescindir, porque son fundamentales. Son cosas que permanecen a pesar de las edades que han pasado. Y necesitamos nosotros comprender la importancia que estas tres virtudes tienen, y darnos a la tarea, mis hermanos, de estar en esta hermosa aplicación, de tal manera que acusemos nosotros entendimiento y caminemos hacia adelante. De entrada, usted se fija lo inapelable que es esto cuando dice: mas sin fe es imposible, dice. Vamos a ver los imposibles primero. Entonces, la fe necesita obras para ser tal, porque sin las obras la fe está muerta y es equivalente a no tener ninguna clase de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que se ha constituido en galardonador de los que le buscan. Eso es un decreto de Dios. Eso es una virtud fundamental. Necesitamos acercarnos a Dios, pero con fe. Con fe. Dar por entendido ya que Él premia al que le busca. ¿Por qué cree usted que no todos sienten el deseo de orar? Porque no han descubierto el incentivo. Y sin incentivo es imposible caminar. Pero cuando venimos, mi hermano, a la realidad que produce la fe, nos enamoramos de buscar a Dios, porque sabemos que Él nos va a premiar, nos va a bendecir. No así si dejamos de buscarlo. Es tanto así que la Biblia dice que por muchas que sean las bendiciones de Dios, son buscadas únicamente de los que las quieren, de las que las valoran. Y esto, por supuesto, requiere fe. Es determinante notar, mis hermanos, para el buen entendimiento y la buena aplicación en el Señor, que la fe es demostrativa. No es algo que se pronuncia con la boca, diciendo tengo mucha fe, como los religiosos que hacen alarde de fe. Está un enfermo y por pretensión, por presunción de ellos, muchas veces declaran sanidad, y al otro día puede seguir enfermo, porque lo hacen por presunción, pero no hay ninguna fe. La fe es demostrativa, porque la fe es la que nos permite, mis hermanos, las cosas que nuestro Dios tiene en este su evangelio, disfrutadas por todos aquellos que se acercan. Sin fe se va a estar distraído, sin fe se va a estar apartado, no importa el ritual que se tenga. Israel fracasó porque siguieron los mandamientos del Señor, no por la fe. El grave error de ellos fue la ausencia de la fe. Y el mundo permanece en un estado crítico porque no le creen al Señor. Pueden creerle a cualquiera menos al Señor.
los grandes astrónomos que están queriendo discernir el origen del universo, pueden ellos argumentar muchas teorías y tesis, pero no están dispuestos a reconocer que hay un creador. Y el universo, por hablar un poco de él, es inexplicable si no tenemos una causa cierta y justa como es un poder por sobre todas las cosas, una sabiduría inexplicable, maravillosa, todo suficiente es ella. Sin esto, el hombre está siempre, hermanos, argumentando y nunca llegan a la verdad, porque no tienen fe. Todo lo que acreditó, a ver si mantienen sosegados a los chiquillos, no vamos a demorarnos mucho. Lo que acreditó a todos los hombres que han caminado con Dios no fue ninguna otra cosa sino la fe. La fe fue lo que les permitió a ellos serle agradables al Señor, y usted puede tener una galería de héroes por medio de la fe. Pero quiero resaltar esto, mi hermano, que la fe es algo que usted y yo debemos de demostrar, no para exhibirnos, no para ufanarnos de tener grandes alcances en la fe, sino es que es necesario. No se puede tener una fe silenciosa, oculta, porque de suyo la fe hace resaltar, mi hermano, el fruto de Dios, la intervención del Señor. Imagínese usted cuando el Señor resucitó a Lázaro de entre los muertos. Se volvió viral ese milagro. Todo el mundo estaba después buscando la casa de los amigos de Jesús en Betania, Marta, María y Lázaro. Ya no lo hacían solo por Jesús, sino por ver a Lázaro. Querían ver si de veras estaba vivo. Yo me imagino, vale imaginarse, que cuando les llegó la noticia que ese muerto había resucitado por el poder del Señor, fueron a curiosear a ver si era cierto. Y cuando lo escuchaban hablar, cuando se movía, el uno al otro se decía: oye, es verdad, ahí está, no podemos negarlo, ha habido un milagro acá. La fe siempre hace eso, es explosiva, es algo que se publica, aunque uno no quiera hacerlo. La fama de Jesús corrió por todos los territorios, hermanos, conocidos, por su poder, porque sanaba a los enfermos, y multitud de personas venían detrás del Señor a causa del poder, el poder que emanaba de creerle a Dios. Dios tiene, hermano, una suficiencia de proyecciones de su poder que puede cambiar la condición de cualquiera de nosotros. Pero está esperando el Señor que utilicemos la llave, y la llave que abre los graneros de Dios es la fe. Es la fe. Y hay mucho que decir acerca de la fe, pero yo quiero que usted note, hermano, que es algo demostrativo. Hasta un desafío hay en la palabra: muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a manifestar mi fe por causa de las obras. La primera es pura religiosidad. Es lo que está siempre, hermanos, presente en el mundo religioso, que pretenden muchas cosas acerca de Dios y ellos como receptores, pero que no hay ninguna verdad. Hasta pueden haber falsas sanidades, como suele ocurrir, pero en realidad no ha pasado nada de eso, porque no ha habido fe. Volvamos a decir el texto bíblico, que es, hermano, lapidario para esto: mas sin fe es imposible agradar a Dios. Y de lo que se trata es de agradarlo a Él. El gran cometido es agradar a nuestro Dios, porque si Dios se agrada de nosotros, dijo Josué y Caleb ante aquel problema de los grandes gigantes que estaban poseyendo la tierra prometida, y ellos tenían que ingresar, y los gigantes no se iban a dejar gobernar por los israelitas, y todos se amedrentaron.
Estaban acobardados porque ¿quién iba a vencer a los gigantes? Si el más pequeño de ellos medía 3 metros, como fue Goliat, que apareció ahí, hermano, un paladín que tenían los filisteos de 3 metros de estatura. ¿Se puede usted imaginar la voz tan fuerte que tendría ese gigante? Y lo fiero de su persona. Bueno, cuánta cosa, hermano. Se acobardaron los judíos, los israelitas. Pero Josué dijo: si Jehová se agradare de nosotros. Ese era todo el problema, era: si Jehová se agradare de nosotros, nos meterá a la tierra, aunque estén los gigantes, nuestro pan serán y nos lo vamos a comer. Fíjese, ese hombre tuvo fe. Se necesitaba fe. No se puede caminar sin fe. Uno tiene que llegar a la madurez y a la asimilación de la bendición de Dios hasta llegar a caminar ya no por la vista, sino por medio de la fe. Traspasar términos, hermano, de situaciones por medio de la fe. Madurar en la vida espiritual por medio de la fe. Solo Dios puede, hermano, permitirnos a nosotros tener semejante bendición. Pero hay que asimilarlo. Ahora, ¿de dónde viene la fe? De tener comunión con el Espíritu Santo. No es algo que yo puedo inventar, no es algo que yo puedo argumentar en mi vida, sino se desprende del Espíritu Santo. Dice, como dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Y es impresionante la galería de hombres y mujeres que fueron levantados por medio de la fe y no eran mejores que nosotros. Los mismos errores cometían ellos también, pero tuvieron a bien asimilar la bendición del Señor y creyeron y les fue imputado a justicia. Oh, la fe. Nadie nace con fe. La humanidad está totalmente fuera de la fe. Todo hombre que nace en la tierra nace sin fe. Pero Dios en su gracia regala fe. La fe es un regalo del Espíritu cuando nosotros le atendemos a Él. Tanto más hagamos, hermano, campamento con el Espíritu Santo, se acrecentará entonces más nuestra fe. La fe no viene por pasar orando. No dice la Biblia que sea por eso. Aunque claro, hay que orar, mi hermano, es un deleite hacerlo. Y Dios bendecirá al que esté buscándolo. Pero la fe viene por caminar con el Espíritu Santo. Es tanto así que puede darnos una facultad inédita, como es manejar la unción. La unción es la que nos habilita para obrar por medio de la fe maravillas en Dios. Esa es la fe. La fe, hermano, no es entonces una valentonada como se suele hacer, sino es, hermano, una propiedad de los santos del Señor que están aprovechando esa gracia tan maravillosa de nuestro Señor. Todos podemos tener fe acá, pero de la auténtica, la que tiene fruto, porque la fe que no tiene fruto no es ninguna fe. Está muerta y no sirve para nada. Ahora, fijémonos en lo otro, hermano. La esperanza. El jueves estuvimos platicando un poquito con los hermanos del grupo con que solemos estar escudriñando temas de la Biblia. Espero que usted se sintonice. Hoy lo estamos haciendo a las 7:30 de la noche, porque creemos que es un mejor horario para que muchos más se sintonicen. Pues tampoco se puede caminar en Dios sin esperanza, porque es el norte del caminar con Dios. Sin esperanza la gente está, hermano, caminando por inercia,
y no sabe ni para dónde va. Pero la esperanza es un anticipo, es algo que viene, hermanos, a darnos ya la certidumbre de que estamos en el correcto camino. No es un compás de espera. Difiere totalmente del compás de espera, en que la esperanza se puede disfrutar ya. El que solo esté esperando en Jesús, pero no tiene esperanza, oiga, hermano, todavía está bastante alejado de la verdad, porque es necesario tener los anticipos. ¿Acaso el Espíritu Santo no nos dio a nosotros, mi hermano, el anticipo de su presencia, para que nosotros tengamos la garantía de que este camino es verdadero? Y aunque vengan, hermano, los que niegan las verdades bíblicas, nosotros no vamos a disminuirnos en nuestra fe, porque tenemos esperanza. Ya Dios ha intervenido en nuestra vida y nos consta que lo que la palabra de Dios revela es cierto, es verdad. Es tanto así que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 y versículo 5, espero no confundirme en la cita, dice que la esperanza en el Señor no avergüenza. Dice que la esperanza del Señor no avergüenza. Pero porque el amor de Dios fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sin eso estaríamos soñando como muchos. No avergüenza. Nos da, hermanos, una tonalidad correcta de la verdad, y podemos caminar levantando nuestro rostro, sabiendo que aunque tal vez no tengamos una mente iluminada, naturalmente hablando, podemos entender maravillas como la creación del universo. ¿Sabe usted cómo Dios hizo el universo? Pues aunque no lo sepamos, la Biblia lo dice. Lo hizo de la materia oscura. Ahí está en Hebreos capítulo 11. Entendemos por la fe, dice, que todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué cree usted que es? Materia oscura. Y la versión moderna lo puntualiza mejor cuando dice fue hecho de lo que no aparecía, pero que estaba ahí. Y cuando el Señor dijo sea la luz, apareció la luz. Fíjese, qué maravilla, hermano. Y podemos nosotros entenderlo. Lo que los científicos no terminan de comprender, lo entendemos nosotros en una sola pincelada. Hebreos capítulo número 11. Qué bueno es tener esperanza. Es, hermano, un motorcito que nos lleva a caminar más deprisa para el encuentro con nuestro Dios. Fíjese cómo dice la Escritura. Este texto sí me lo he grabado. Primera de Juan capítulo número 3. Mire cómo reza. Mirad de qué país, dice el idioma griego, porque es algo, hermano, diferente a la tierra. Esto es, hermano, exclusivo de nuestro Dios en su manifestación de amor por nosotros. Mirad de qué país nos ha amado el Padre, para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Eso no es cualquier cosa, querido. Tenemos la simiente de Dios en nosotros. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Tenemos, hermano, la declaración de nuestro Creador diciendo que somos sus hijos de su pura naturaleza. Él nos engendró. Y para que le quede a usted totalmente claro, el griego lo expresa de la manera siguiente. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 en adelante dice que Él nos engendró de su esperma. De su esperma. Esperma quiere decir simiente. Simiente. De la simiente de Dios
fuimos nosotros engendrados como hijos de Él. Nadie piense que se parece a lo nuestro, natural, humano, varonil, no. Pero es la manera de Dios de engendrar. Su propia naturaleza operó en nosotros, su propia simiente nos hizo nacer otra vez, ya no de Adán, sino de Cristo. Fíjense qué hermosura. De tal manera nos amó para ser llamados sus hijos. Y eso es lo que somos. Aunque el mundo no nos conoce, no sabe quiénes somos, nos ignoran, nos marginan, pero porque no conocieron al Padre. Si lo hubieran conocido, nos conocerían a nosotros también, de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos trata con delicadeza. ¿Quién diría, no? Con delicadeza, porque sabe que somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado todo lo que habremos de ser, sabemos, por la esperanza misma, que cuando Él se manifieste, porque hay una previa en el retorno de Jesús que se llama faneros, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es el Señor. Y fíjense cómo opera esto, no se engaña a nadie con esto. Y todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Esta esperanza, se purifica a sí mismo, le da responsabilidad de su salvación y de su relación con su Dios y Padre Celestial, de tal manera que se va a limpiar, a purificar exhaustivamente, no va a dejar mancha ni arruga, sino que todo hermano quedará limpio, exento de suciedad, porque la esperanza está en su corazón. Es, hermano, un norte. Hay gente que quisiera averiguar exactamente el día del retorno del Señor. ¿Para qué? Si va a ser aplazado. Es mejor ponernos, hermano, a caminar en la esperanza, porque ella es la que nos va a conducir por el camino cierto hasta el retorno de nuestro Señor. Olvídese de Nostradamus, olvídese de todos los raros que andan pronosticando, hermanos, la venida del Señor de una manera antojadiza de ellos. Eso no es importante. Lo importante es de que estemos caminando en la esperanza, que ya le conste a usted que esto es cierto, para que le dé, hermano, la fortaleza, la fuerza para purificarse a sí mismo. Ya no va a andar viendo si el hermano tiene algún problema de la carne todavía. No, él se va a purificar a sí mismo, se responsabilizará. Y claro, al que venga, vea decaído, le tenderá el brazo, extenderá su brazo para que se pueda apoyar en él. Pero su responsabilidad de lo que ha recibido y de lo que ha oído está en la esperanza de saber que esto sí es cierto, porque hay muchas dudas en la gente, no les consta nada, pero el que arriba la esperanza ya le consta esto como cierto. Cuando hablamos de las vestiduras blancas que el Señor pone por la justificación que opera cuando le recibimos como Salvador, no todos están conscientes, porque como no se miran por ningún lado las vestiduras blancas, ya que estas son espirituales, pero son reales. No crea que son fantasiosas, no son poéticas, son verdad, solo que pertenecen al ámbito espiritual. Y por eso también hay que acusar fe. Pero esto, hermano, viene por tener la esperanza. Si usted se aplica y tiene intimidad con el Señor, le van a estar mostrando que ciertamente está vestido y no desnudo. Y por eso va a gemir. Ahí recién va a gemir.
tendrá dolores como de parto, porque quisiera ser revestido y no desnudado. Dice, porque ya se está viendo las vestiduras. Y es un desafío que tenemos nosotros. Busquemos a Dios de tal manera, hermanos, que nos concienciemos de que estamos vestidos de vestiduras blancas. Esa será una buena aplicación. Bueno, lo tercero dice que es lo mejor de todo, el amor. Pero purifiquemos este término porque es, hermano, muy genérico. Hay gente que cree que ama a Dios, pero no es cierto todavía. Pedro nos da un gran ejemplo. ¿Me amas?, le preguntó Jesús a él. Y Pedro le dijo, Señor, yo te quiero. Eso no fue lo que le preguntó. ¿Me amas más que todos estos? Yo te quiero, Señor. Te quiero mucho. Pero el Señor lo que le decía era, ¿me amas con el amor de Dios? Cosa que no pudo responder. Y es imprescindible también, hermanos, tener en reciprocidad, en correspondencia, el amor de Jesús en nuestro corazón. De lo contrario, sufriríamos un aplazamiento para su venida. Todos los cristianos creen que se van. Viene el Señor y todos nos vamos. Es, hermano, la predicación de muchos. Pero la Biblia no se compromete con eso. Si usted lee en el libro de Revelación, en el capítulo número 2, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, empieza el Señor a decirle al ángel de la iglesia en Éfeso todas las bondades que tiene esa iglesia. Tiene pureza, tiene discernimiento, tiene amor por la obra del Señor, es perseverante, pero el Señor la aplaza. El Señor la califica y le pone 0. ¿Cómo así? Es que se descuidó del amor. Pero tengo contra ti, le dice, que has abandonado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor entonces? Es la marca indeleble del compromiso que tenemos con Jesús. Y es, hermano, el código secreto para acceder a su mejor programa. Por eso dice, al vencedor le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre que solo el que lo recibe lo conoce. Dice lo que pasa. Has abandonado tu primer amor. Hermanos, allá de atrás no estén platicando. Tienen que estar atendiendo, después no entienden nada de lo que pasa aquí en la iglesia. Hemos de estar muy reverentes en la casa del Señor, mis hermanos. El tiempo ya no da para ser religioso. Has dejado tu primer amor. Sin eso no se puede caminar con Dios. Y la aplaza el Señor y le dice, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, la dejará, hermano, fuera del programa. Porque no se puede caminar sin el amor de Dios tampoco. Son 3 virtudes que permanecen, hermano, normando la vida del creyente. Aquí se terminó la religiosidad. Porque estas son cosas fundamentales. Es incluso el léxico de Dios para entender su programa. Si usted le habla o le presta una sagrada escritura a alguna persona que todavía no ha sido renovada espiritualmente, no va a entender nada. Porque la Biblia son términos celestiales y hay que discernirlos espiritualmente. Y si la gente lo único que pone es su intelecto, por muy grande que sea su intelecto, no va a entender nada.
porque es otro idioma. Es como que le pusieran a usted un texto de chino mandarín. No es que manden mucho al chino, sino así se llama, chino mandarín. Y uno dice, estas cositas, estos dibujitos, ¿qué significarán estos como casitas que hacen? ¿Qué significará? ¿Significará algo? Y unas sílabas tan cortas. ¿Qué diablo significa eso? Dice uno. Así es para la gente que no tiene la correspondencia del amor de Cristo en su vida. No va a entender nunca nada. ¿Por qué cree que dice la Biblia cuando habla, hermano, de las cosas futuristas? Esto es para el que tenga mente con sabiduría, dice. Por eso es que muchos cuando oyen esto se ofuscan, se sienten incómodos, porque no lo entienden, porque no tienen mente con sabiduría. Y no tienen mente con sabiduría porque no tienen el amor de Dios. Nunca adoran. Nunca adoran. Tal vez se postran y supuestamente uno cree que están orando, pero no hay ninguna relación con Dios verdaderamente, porque no se puede ocultar la comunión con el Señor a través de estas tres virtudes. Esto es inapelable, hermano. Ahí lo dice. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Pero la excelente, la mejor, es el amor que le corresponde del cristiano al amor de Jesús, que es, hermano, extraterreno. Esto no es terrenal. Yo me mataría aquí tratando, hermano, de que usted sienta el amor pero si Dios no lo toca, usted va a decir: qué fastidioso este pastor. ¿Quién lo puso a él? Solo molesta, quiere que yo haga no sé qué. Dice, me pasó en Lima. Había una hermanita que quería recibir bautismo en el Espíritu Santo. Y yo le dije: hermanita, vamos a orar. Y ella estaba orando, pero yo vi que se cansó. Señor, bautízame, Señor. Estaba ella peleando la batalla. Y se cansó y se cayó. Dije: no, sigue. Y sabe que contó ella después que yo le parecía cargoso. Yo le dije: sigue, pero de repente se conectó la mujer, le cayó la presencia del Señor, comenzó a hablar en otras lenguas y ya no paraba. Su esposo llegó conmigo: pastor, ¿qué le hiciste a mi mujer? Me dijo. Nada, hermano, solo oré por ella. Entraba al baño, hermano, para ver si se le calmaba la unción, y nada, seguía hablando. Pasó, no sé si 2 semanas hablando así, hermano. El hermano ya estaba preocupado, porque hay que buscar al Señor. Y qué maravilla es tener estas tres virtudes. Olvidémonos del evangelio light, olvidémonos del evangelio natural, donde no pasa nada. Yo vengo de ahí. Yo nací en una iglesia fría, presbiteriana, donde no era posible levantar la voz y decir aleluya. Era totalmente fuera de lugar. Sí, lo miraban a uno como bicho raro, cuando los raros eran ellos, porque no alaban. Todo lo que respira, que alabe a Jehová. Y si no se hace, ay, hermano, está fuera de lugar. Porque estas tres virtudes están normando la vida de los creyentes. No se puede prescindir de ninguna de ellas. Estar cerrado el camino para el que no quiera atender estas tres virtudes. Y uno tiene que estar en ellas y no desmayar. Porque, hermanos, si no atendemos las cosas del Señor, bien podríamos ir alejándonos de las tres virtudes y caeríamos en una religiosidad, hermano, insulsa, tosca, desagradable, como aquella: ¿a dónde vas, Vicente?
a donde va toda la gente. No hay, hermano, ninguna cosa buena, no hay ese sabor, no hay esa comunión. Mas si atendemos a estas tres virtudes, hermanos, su vida será virtuosa. Tendrá usted una comunión verdadera con el Señor. El Señor se va a manifestar. Fíjese qué tal desafío. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos con mi Padre y nos manifestaremos a Él. Eso está en las tres virtudes. Si no operamos a través de las tres virtudes que nos están normando, no va a ocurrir eso. Pero si Él se manifiesta, se enamorará usted de Jesús y le importará un pepino lo demás. Lo echará por la borda y usted estará enamorado siguiendo a Jesús, porque estará inmerso en estas tres virtudes que lo van a llevar, mi hermano, a grandes consecuciones. Solo es notarlo y procurarlo a través, hermano, de la concienciación de nuestro corazón y de nuestra mente, que esto es lo que nos está normando. Sería como querer prescindir de la luz del sol, hermanos, que no se puede hacer eso, o del precioso líquido que debemos de tomar, o de los alimentos que van a nutrir nuestro cuerpo. Así es, no podemos caminar sin el amor de Jesús, hermano, porque abrazará usted a cualquiera. ¿Qué le pasó a Israel? Por no amar a Jehová, amaron a los Baales, sacrificaban a sus hijos al fuego, hermano, los quemaban. Yo eso sí digo, qué bestias, ¿eh? Esos sí eran burros. ¿Cómo iban a quemar a su hijo en honor de un muñeco? No, si la vida es más grande que todo lo demás. Pero así se comportaron. ¿Por qué? Porque declinaron en su amor por Dios. ¿Sabe usted por qué cayó Luzbel? El ángel más grande que Dios había creado. Después de la Trinidad, él era el más grande. Era un querubín que cubría los secretos más recónditos de Dios, aunque no todos. ¿Sabe usted por qué cayó? A él nadie le metió zancadilla. ¿Sabe por qué cayó? Porque disminuyó su amor por Dios y se estuvo amando a sí mismo. Y dijo: subiré hasta las alturas, pondré mi solio a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. ¿Qué tal orgullo? Y en esa condición se corrompió. Terrible. Por eso qué bueno, hermanos, que entendamos nosotros que hay tres virtudes que nos están esperando, porque nos quieren normar para darnos el confort espiritual que necesitamos. Todo, hermano, podría ser bueno en la tierra para nosotros, pero si nos salimos de estas virtudes, seremos los cristianos más dignos de conmiseración, porque no tendremos realidades. Tal vez con suerte experiencias del pasado que no te están funcionando en este tiempo. Hoy permanecen. Normando quiere decir, no es, hermano, en el closet, no es, hermano, en una vitrina, no es en la historia. Hoy permanecen normando a los que se pongan listos para llevarnos a cosas mayores que jamás podríamos lograr con nuestra propia mente, con nuestra propia fortaleza. Si usted lo está entendiendo, hermano, póngase de pie en esta hora. Un día diferente.